Sí, creo que ya estamos. Sí, ¿no? Cuando quieras, estamos todos bien. Muy buenas tardes, presentes. Gracias por darse cita a este ciclo de webinars que estamos realizando por Unidos por Ecuador. Este es nuestro hashtag con el cual nos pueden ustedes encontrar, Unidos4EC. Nos pueden seguir en las redes sociales. Básicamente, este es un ciclo de webinars con especialistas en innovación, en entorno digital, en ambiente y temas de ciberseguridad y aspectos legales que podrán y estamos exponiendo justamente temas diferentes problemáticas sociales y actuales para no solamente transformar el país, sino también para ayudar y colaborar con la Fundación Carla Morales, una fundación que ha trabajado ya de mucho tiempo atrás, apoyando a los más necesitados y hoy por hoy no puede ser la excepción por la emergencia sanitaria que nos encontramos a nivel nacional y a nivel internacional. En apoyo a este ciclo de webinars nos encontramos la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, State Consulting, Innovación Estratégica y Proyectos, la firma de abogados Espinosa Velarde, la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas, APSE Internacional, Capítulo Ecuador, en formación. Para este nueva charla vamos a contar con nuestro amigo, ingeniero Diego Julio Pinto Aus. Él es ingeniero informático, cuenta con una maestría en evaluación y auditoría de sistemas tecnológicos, ha realizado algunos estudios de doctorado en ciencias informáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Es catedrático universitario e investigador en áreas de TIC y matemáticas, con una gran innovación para adaptarse a cualquier circunstancia y da siempre lo mejor en cualquier proyecto. Es coordinador académico de la AESI, audita y nunca deja de aprender. Damos la bienvenida a Diego Pinto con su tema "Quien anda deprisa, tropieza". Bienvenido, Diego. Gracias, buenos días, María Dolores y los demás, pues, participantes. No sé si me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Estamos viendo tu pantalla justamente, Diego. Ya, bueno, listo. Entonces, agradecerles por la invitación, pues, obviamente, por esta causa interesante de, como vemos ahí, un poquito recordarles nada más. Tratemos de donar, pues, para apoyar esta fundación y apoyarnos entre todos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, siguiendo con este ciclo de charlas del día de hoy y durante los 2 siguientes viernes, que es una iniciativa bastante importante y poder aportar y aprender entre todos, ¿no? Esa es justamente la idea, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy está denominada "Quien anda deprisa tropieza", ¿ya? Esto ya les voy a ir aclarando un poquito en el camino de la charla. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda que vamos a revisar, bueno, le he puesto ahí en una forma de una ecuación matemática. Son 3 temas que vamos a irlos abordando en el transcurso de la charla, pues, y cada uno de estos temas ya lo iremos descubriendo, ¿no? O sea, justamente esa es un poquito la idea también de ponerles estas ecuaciones y siempre el mundo está lleno bueno, de las matemáticas, ¿no? Siempre nos está acompañando. Listo, entonces, en este sentido, empecemos el tema de la sociedad de la información, ¿sí? Bueno, desde hace varios años, pues, y este término también se lo acuñó hace algunos años atrás, pues, pero con todo el avance de la tecnología que existe y que está cada vez más rápido, o sea, este es justamente el tema que vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla, pues ahí vemos algunos conceptos como aldea global, la sociedad industrial, la industria 4.0, ¿no es cierto? Pero todo esto es revolución digital, por llamarlo de alguna otra forma, o empleando otro término, pues nos ha traído o nos trae muchas ventajas, ¿no? Que es justamente lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, podemos conectarnos cada uno desde la comodidad de nuestras casas en este caso, por obvias razones, pero antes hacíamos de igual manera, ¿no? O sea, nos conectábamos, perdón, desde nuestro teléfono móvil y estábamos conectados en forma digital, ¿no es cierto? Diego, Ahora una sí, consulta. Estamos sí. viendo el primer slide, ¿es correcto? No, ya le pasé. No sé si. Está inhibido. Se quedó en el primer slide. Ya le veo, deme un segundito.
A ver. Ahí. Dame un segundito, un Ahí segundito. vemos la siguiente slide. Ya. Si le ponemos presentar la pantalla completa, Sí, está todo. Ahí, ¿qué le ven? ¿Qué ven? Disculpa. de pronto hasta que se nos refresque, posiblemente por la conexión, pero bueno, ya vemos el slide actualizado. Ya. A ver, dame un segundito, ¿ya? Con gusto. A ver, ahí ¿qué están viendo? Disculpa. Estamos viendo la agenda, Agenda, que están una 3 ecuación, ¿verdad? gráficas, 3 Ya, ecuaciones así. perfecto. Ahí, Sociedad de la información, ya, listo, ahí aldea estamos. global. Entonces, ya, Perfecto. chévere. Allí Entonces les estamos. decía, ya, ahí estamos, perfecto. Entonces les Gracias. decía que no, gracias a mí. Les decía que vamos a descubrir esta ecuación, estos elementos dentro del mundo en el que nos encontramos, pues. Entonces estaba hablándoles de la sociedad de la información, ¿no? Esto de las tecnologías de la revolución digital, como se le quiera llamar o dar el nombre, pues nos trae muchas ventajas, como el hecho de estar conectados ahorita, ¿no? Entonces siempre es bueno compartir, o sea, siempre vamos a estar conectados, esa es una de las grandes ventajas hoy en día, obviamente. Pero, pero esto también trae de alguna forma brechas digitales, ¿no? Porque si bien tenemos la suerte, la fortuna de podernos conectar muchos de nosotros, usar diferentes tecnologías, diferentes dispositivos, pero también existe otra parte de la población, de la sociedad, que no tiene acceso a esto, ¿no? Que ni siquiera a veces conocen muchos temas de inteligencia artificial o las nuevas tecnologías o incluso ni siquiera tienen acceso al Internet. Entonces, si bien todo esto nos ayuda y ha impulsado un gran desarrollo en muchos temas, ¿no es cierto? Y que nos va a apoyar en este tema del virus que nos encontramos, pues obviamente, pero también existe el tema de la brecha digital. El aprendizaje electrónico ha cambiado, nos damos cuenta muchos de nosotros y tal vez en sus familias, sus niños, hijos, los estudiantes, incluso la forma de trabajar ha cambiado, ¿no? En las charlas anteriores hemos visto el tema del teletrabajo, algunas herramientas, ¿no es cierto? Pero todo esto, ¿cómo se forma? Para irlo entendiendo un poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos diferentes números, símbolos, letras, palabras que por sí solas no significan nada, ¿no? Y estos son los datos. Están dispersos, ¿no? Un poquito lo que nos hablaba de alguna forma César, para ir complementando nada más ahorita. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos datos se agrupan? Cuando los datos se agrupan se produce justamente información y eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, para nosotros tomar, igual me avisan si es que están viendo la pantalla con unos circulitos alineados, si es que no. Sí, es correcto, estamos justo ahí. De ahí Hola, viene. ¿sí me ¿Sí? escuchas, Diego? Sí, ¿Hola? perfecto. Sí, Sí, estamos lo viendo escucho. justamente, dice información y vemos unos Ya, chévere. círculos. Ajá. Exacto. Entonces, en el tema de los datos, o sea, cuando los datos los agrupamos de tal forma que tienen sentido, pues obviamente los mismos se transforman en información. Y esto es la idea de las TICs, de los sistemas de información, de la informática, ¿sí? O sea, darle valor, un valor agregado al negocio, a los aprendizajes, a todos estos datos que tenemos de alguna forma dispersa. Ahora, por otro lado, tenemos los procesos. Entonces, igual me confirma, le están viendo por ahí. Sí, estamos Entonces, viendo procesos. Ajá. chévere, listo, muchas gracias. Entonces, en las diferentes industrias o diferentes incluso actividades que llevamos a diario las personas, porque esto no es solo, se vamos a ir viendo más adelante, pero eso es un tema de personas, de empresas o de las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, por lo general son familiares, ¿no es cierto? Y de las grandes industrias, pero al final, en todos los ámbitos de nuestra vida, efectuamos diferentes procesos, operaciones, cálculos. Entonces, en este sentido, un tema bueno, informático obviamente, pero que de alguna forma lo realizamos todas las personas, a todos los días nuestros datos pasan por un algoritmo. Este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Hace una serie de pasos como una receta, por decirlo de alguna forma, para las personas que no están tan habituadas a estos términos, que sería como entrar a una fábrica y de ahí producimos información, ¿no? En el caso de una fábrica o de un producto, pues sale una crema, un, no sé, un plato, un teléfono, un dispositivo,
una computadora, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la información, lo que se produce es obviamente los datos ya procesados para con esto producir conocimiento. Entonces tenemos una gran fábrica de información en realidad. Y todos los días hacemos algoritmos, ¿no? Como les decía, cuando vamos a tomar decisiones, supongamos que ahorita alguien, de hecho, desde chiquitos tomamos decisiones, ¿no es cierto? O sea, si es que empezamos a caminar, o qué pasa si es que voy a tomar un bus y no tengo dinero. Entonces, todos estos temas que hablamos en un lenguaje natural, luego esto se va al tema de algoritmos, ¿no? Un poco más técnico para los que son y han visto esta parte, pero al final todos los días hacemos algoritmos, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante para entender la parte de tecnología, porque muchas, ¿y qué es lo que pasa? En el Ecuador, sobre todo, bueno, en otros países también, que nosotros somos consumidores de tecnología. Entonces, la idea es que nosotros produzcamos tecnología y entendamos qué hace la tecnología, las TICs por detrás, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la informática hoy en día es transversal a todo. O sea, hoy con mayor detalle, ¿no? O sea, hoy un arquitecto, por ejemplo, se apalancará para presentar su proyecto inmobiliario con una videoconferencia o incluso las ventas, ¿no? Los negocios o la parte de los científicos que se encuentran investigando. Entonces es transversal. Y esto hoy en día es súper más relevante con el tema del IoT. El IoT es un término acuñado a lo que se conoce como el Internet de las cosas, es decir, pasar ya a la conectividad total, ¿no? A la hiperconectividad, como a veces se le llama, porque ya no solo estamos conectados a una computadora o un teléfono, sino que va a estar conectado, imaginémonos un tarro de basura, ¿sí? Una refrigeradora, el agua potable, una cafetera, una heladera, una refrigeradora, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa con toda esta revolución que obviamente nos trae muchas ventajas, obviamente, ¿no? En otros países estos temas ya están implementados, ya están estudiados y algún rato van a llegar acá al Ecuador, ¿no? De hecho, ya hablamos de las Smart TVs, por ejemplo, ¿no? Que ustedes se pueden conectar y ver ahí su película o podemos abrir con el teléfono, controlar las luces de la casa, la puerta, etcétera, ¿no? Y dentro de esto también del IoT, hay el tema, es decir, que todo se va a conectar. O sea, imaginémonos un mundo hiperconectado, como les digo, ya está todo. De hecho, ya casi estamos yendo allá, ¿no? O sea, ese es uno de los pronósticos, los estudios. Pero ahí viene el tema también de las brechas, ¿no? O sea, tanto desde el acceso como desde las plataformas. E incluso se habla también de las personas, ¿no? O sea, la persona o los otros como individuos también pasaríamos a ser parte de este ecosistema IoT, porque hoy en día ya se habla de poner corazones que se los monitoree, por ejemplo, un trasplante de corazón hacia una persona y que se tenga implantado ya con un software adentro. Y esto no es ciencia ficción, ¿no? O sea, ya existe. Estas cosas ya se están dando. Se hacen implantes con tecnología 3D, o sea, imprimen, ¿no es cierto? Valga un poquito la redundancia. Se imprimen, por ejemplo, las vértebras de la espalda. Hay estudios y esto se está haciendo en otros países. Se imprime ya una vértebra, por ejemplo, con un material de plástico súper más fuerte y se lo reemplaza a la persona. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, entonces de alguna forma pasaríamos a ser ya una especie de cyborgs de alguna manera, ¿no? O sea, tendría implantado un chip, o sea, todas esas cosas que se ven en las películas no es nada de ciencia ficción hoy en día. Ok, entonces, ¿cuál es la idea con esto? Producir conocimiento. Porque sin el conocimiento, o sea, si solo reproducimos información, no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí entra un papel súper importante el tema de investigación. Entonces agrupamos toda la información, ¿no es cierto? Y bueno, le damos el valor apropiado y esto se agrupa en conocimiento. Entonces el conocimiento, entonces por eso se habla de sociedad de la información versus sociedad del conocimiento, donde la información es un instrumento para el conocimiento, ¿no? Ya que esta información se la puede crear, destruir, manipular, ¿no es cierto? O sea, de hecho, todos somos generadores de contenidos. Cuando ustedes crean en una red social digital, por tomar un ejemplo, cualesquiera, ustedes son creadores de contenido, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes suben o subimos diferentes imágenes, cuando estamos ahorita en la charla, pues estamos generando contenido, estamos manipulándolo, estamos distribuyéndolo, ¿sí? Y todo esto obviamente es súper interesante, importante, ¿no?
y nos apalanca mucho. Ahora, el conocimiento, ¿dónde se lo debe generar? Es en las universidades. Ahí es donde se debe hacer el tema del pensamiento crítico y no solo ser una extensión de un colegio, por ejemplo, o de una escuela, ¿no? Entonces, esa parte también toca cambiar mucho es un tema de mentalidad y también de ciertas, de pensar más allá, ¿no? De apoyarle y aportarle y apostarle a la investigación en cualquiera de las áreas, ¿no? Mucho más en TICS. Ok, el segundo elemento que vamos a ver es la inmediatez. Entonces aquí les capturé una pantalla de la Real Academia Española. Entonces, este concepto que nos trae básicamente es un tema de tiempo, ¿no? De rapidez, ¿sí? O de que se ejecute, perdón, de manera rápida. Ahora, ¿cómo se ha hecho esto? Pues todo esto, el puntal o el vehículo o el puente, de una manera, es el Internet, apalancado obviamente de software y de hardware, ¿no? Dispositivos, en el tema de software, de las aplicaciones, ¿no es cierto? Cuando ustedes entran a los teléfonos inteligentes o los smartphones, pues tenemos una cierta aplicación que nos ayuda hoy en día a comprar cosas, a reservar eh, al transporte, a ver cómo está el clima, a ver una calle donde estamos, etcétera, etcétera, a conocer lugares incluso, ¿no? Entonces este vehículo es la inmediatez y este justamente es si vemos ahí en la pantalla, en el lado izquierdo, pues un poco vemos cómo ha ido evolucionando esto. Se fijan un poquito, ahí hay un mapa que, bueno, todavía se los usa, tal vez no mucho, pero antes habían mapas, o todavía existen, como les digo, un mapa impreso, ¿no? Donde si uno no sabía la dirección, tocaba buscar ahí, ¿no es cierto? Abríamos como un acordeón, unas hojas, ¿sí? O la otra forma de llegar a un lugar, pues era, o es todavía, preguntando a las personas, ¿no? Pero todo esto con la tecnología, obviamente, ustedes usar cualquier herramienta, un Google Maps, o un Waze, etcétera, pues nos da incluso la dirección por donde ir, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, como decíamos, ¿no? Con tanta información que dan nuestros dispositivos, nos dice cuál es la ruta más corta, dónde hay más tráfico, y obviamente eso nos ayuda, ¿no? Nos optimiza los videojuegos, si ustedes se fijan un poquito ahí en la pantalla también, como eran al inicio, para un poquito recordar ahí la infancia de muchos, ¿cierto? Vemos ahí cómo era la parte gráfica, ¿no? Y hoy los gráficos son súper más reales, ¿no? O sea, ya son casi que estar ahí, ¿no? Con el conductor o saltando los obstáculos, etcétera. No se diga el tema de educación. Las bibliotecas físicas, de alguna forma han sido reemplazadas. Tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Han sido reemplazadas por obviamente una de las ventajas es que podemos acceder a cualquier biblioteca del mundo hoy en día, ¿no? Así es que yo quiero irme a la biblioteca o al Museo del Louvre en París, pues, y con este problema más aún, ¿sí? Puedo incluso hacer un recorrido virtual, ¿no es cierto? Y lo que estamos de alguna forma hoy viviéndolo de mayor plenitud, el tema de la educación, ¿no? Las aulas han pasado, o sea, de un tema físico, como vemos ahí, a este tipo de eventos, ¿no? A usar ciertas plataformas donde nos vemos con un video, con una foto, ¿sí? Entonces, toda esta inmediatez, pues, y valga la redundancia, ha sido muy, muy, muy rápida, ¿no? O sea, de hecho, creo que nadie estaba preparado para estas cosas, no solo para el tema de salud, ¿no? Sino para el tema digital, que es del que estamos viviéndolo con mayor o más inmersos, ¿no? Antes lo estábamos, pero hoy en día nos está esto todavía haciendo una mayor revolución, ¿no? Ahora, en este sentido, a lo que, sobre todo el tema de la transformación digital. Entonces, la transformación digital, pues es el uso de todas estas TICs o las TICA, las tecnologías de información, comunicación y automatización, en todas las áreas de una empresa, para que esta empresa pueda funcionar y optimizar pues el tema de la competitividad, ciertos procesos. Y hay un poquito algo que ha estado circulando ahí en las redes sociales digitales, uno con tipo meme, sobre todo en temas a los que estamos un poquito más involucrados en TI, ¿no? El mayor acelerador hoy en día de la transformación digital, o sea, no ha sido el gerente, el CEO, ni el oficial de seguridad de la información, ni los accionistas de la empresa, sino el que ha hecho que esta inmediatez sea aún mayor, más veloz, es el COVID-19, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante, por eso le puse ahí en la diapositiva, porque es algo real, ¿no?
sea, es algo que lo estamos viviendo, ¿no? Y es ahí una cuestión de adaptarnos, de que todos los negocios se vayan acoplando y si es que y si alguien o antes estaban ya pensando en estos temas o conversando, pues ya es hora de arrancar, ¿no? Para, obviamente, tener mayores beneficios, ¿no? En muchos sentidos, muchas empresas tienen que estar y las personas también, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos o qué a lo que estamos acostumbrados? Tanto como les decía, desde el tema personal, una pyme, que es básicamente al menos en el Ecuador, es una empresa de tipo familiar, y también la industria. Entonces, por lo general, siempre hablamos, bueno, de temas de marketing, ¿no es cierto? Planes de negocio, modelos de negocio, cómo vamos a llevar esto al aprendizaje electrónico, por ejemplo, una escuela, una institución, una universidad, ¿no es cierto? A ver cómo podemos sacar las mayores ventajas, si es que lo llevamos al negocio al comercio electrónico, cómo hacemos nuestros canales de producción, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna forma siempre estos temas se están hablando, ¿no? Y para muchos son también conocidos, ¿no? O sea, si es que voy a armarme un negocio, por más simple que sea, o un emprendimiento que puede empezar desde una persona, dos, 10, hasta llegar tal vez a ser una startup, etcétera. Siempre hablamos de estas temáticas, ¿no? O sea, qué producto, qué servicio, cuál es mi rentabilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero algo que por lo general, tal vez, si bien se lo puede estar hablando hoy, pero a veces se lo deja al final un poquito o relegado, es el tema de la seguridad. ¿Sí? Entonces de ahí viene justamente el nombre de la charla, ¿no? Entonces, quien anda deprisa tropieza, pero es por esta inmediatez digital, ¿no? O sea, justamente todo esto, si es que recordamos hace un mes más o menos que ya estamos en este tema, o sea, nadie se hubiera imaginado que estamos ahorita en teletrabajo, que las empresas están cambiando sus modelos de negocio, que tienen que adaptarse y de alguna manera algunas ya estaban preparadas, obviamente, porque ya tenían ese plan, ese proceso, esa cultura, ¿sí? Que también es súper importante, sobre todo las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿sí? Porque ahora si hablamos de pymes, incluso desde las mismas personas, como les comentaba, a veces las personas, la gran mayoría, e incluso algunos que están o estamos en TI, en TICS, somos más consumidores de tecnología. O sea, se descargan una aplicación, la usamos, o llega de moda una X plataforma y la empiezan a usar, ¿no? Y somos nosotros los usuarios los que le damos este poder de alguna forma a las redes sociales digitales, ¿no? Sobre todo. Entonces, esta inmediatez, pues, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y no es nuevo, ¿no? Obviamente hoy en día se va a notar más, pero viene el tema de la delincuencia digital. Entonces, temas de seguridad casi, o por lo general, o se los topa al final de un proyecto o de un emprendimiento, de una startup. Y, por ejemplo, otra vez hablaba con una persona hace un tiempo de que ellos estaban implementando ya temas de IoT que les mencionaba. O sea, la idea era masificar el tema de IoT y que obviamente trae muchas ventajas, ¿no? Porque yo puedo en el tema del agro, por ejemplo, saber cuánto agua tiene mi terreno, cuánto es el viento, es decir, muchos parámetros, muchos variables con las que puedo jugar para saber cuándo siembro, por ejemplo. ¿Ya? Pero le preguntaba y de temas justo de seguridad, y ellos me decían que nunca ellos pensaban en seguridad. O sea, jamás se les pasó o sea, agregarle seguridad a esos dispositivos, porque tranquilamente un delincuente puede entrar, ¿no es cierto? Ya, imaginémonos una florícola, donde está todo controlado digitalmente, donde la temperatura tiene que estar a un X, a un valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el delincuente digital o el ciberdelincuente o el cracker, como se le quiera llamar, pero siempre en el tema de delincuente, porque son personas que, ¿qué es lo que buscan? Estas personas buscan siempre el tema del dinero, ¿no? O sea, esa es su filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si entrarían a esta florícola y le suben un grado más al ambiente donde están las flores? Entonces, tranquilamente esa producción puede perderse, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas con el mundo del IoT, como les decía en el caso de este startup, recuerdo que estaba haciendo temas
de IoT y que tenían muchas buenas ideas y todo perfecto, pero por lo general la seguridad le dejamos al final, ¿no? O sea, por lo general también hay una como triada, siempre está el tema de que funcione, ¿no es cierto? Que funcione nuestra aplicación, nuestro sistema, nuestro ERP, nuestro comercio electrónico, etcétera. Que nos funcione el correo electrónico, algo súper simple, ¿no? El correo electrónico, nuestro sistema operativo. De ahí, ¿qué es lo que se ve? La usabilidad, la interfaz de usuario, ¿no? Que sea amigable, que dé una buena experiencia al usuario. Y a veces, o no se lo toma, o sí se lo toma en cuenta, pero la otra patita de esta triada, imaginémonos una silla, entonces es la seguridad. Entonces la seguridad por lo general no se habla, o sea, no hay un plan de seguridad. Sobre todo, como les digo, a nivel de personal, de pymes e incluso a veces de grandes industrias. ¿Sí? Obviamente las grandes empresas ya manejan otros temas, pero incluso en algunas de estas empresas grandes también suele pasar. Entonces no tenemos un plan de seguridad, por ejemplo, o una planificación, o no pensamos en esto. Tal vez ahorita con todo este tema que estamos viviendo, nos cambie este chip de alguna forma y pensemos no solo en seguridad, o sea, en este caso estamos hablando de seguridad digital, ¿no? Porque hay muchos temas de seguridad, ¿no? Hay seguridad ambiental, hay seguridad en la salud, que es súper importante, entonces hay muchas aristas también el tema de seguridad, pero en nuestro caso es el tema de la seguridad digital. Entonces, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Pues siempre van a perseguir el tema monetario, ¿no? O sea, lo que nos quieren sacar es dinero. Entonces ahí vienen muchos vectores de ataque que ya vamos a ir viéndolos, ¿no? Pues justamente aquí, ¿no? Algunos vectores y factores que existen y de los que se aprovechan los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces ahí vemos algunos, tal vez algunos no estén ahí y algunos les puse en blanco porque todavía no se sabe qué es lo que vendrá, ¿no? Entonces hay ataques de ingeniería social que nos mencionaba en la anterior charla, un poco, ¿no es cierto? Con temas, ni siquiera necesitamos herramientas, si se dieron cuenta, o sea, no necesito ser un experto como decía César en la anterior charla, en una herramienta como Kali Linux, por ejemplo, que es especializada para temas de pen testing, seguridad, y que no es buena ni mala, ¿no? O sea, depende del uso que le demos, ¿no? Ese es otro tema que desde parte de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad siempre nos gusta justamente conversar sobre estas o dar ese tipo de charlas o invitaciones que nos llegan, pues para aportar e ir generando una mejor cultura de seguridad. Como les decía, seguridad por lo general lo dejamos al final. Y esto pasa en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver ingeniería social, hay temas de sistemas no actualizados, por ejemplo. Ese es un vector. Si ustedes se acuerdan de ahorita con este tema, justamente hay una plataforma que creció mucho, temas de negocio, Zoom, ¿cierto? Que es sí, pero esa plataforma, o sea, nadie pensó, si bien es una de las que salió ganando en temas de negocios, obviamente, pero también les tocó invertir en temas de seguridad y les va a tocar invertir, ¿no? No hay plataforma segura tampoco, ¿no? Ni sistemas seguros. Eso viene un poco por el tema de no estar actualizados, por ejemplo. Entonces nosotros como usuarios siempre tenemos que estar nuestros sistemas operativos de nuestros teléfonos, nuestras computadoras, de un auto, porque hoy en día hay un auto de una marca, no recuerdo ahorita, creo que es la Ford, me parece, pero que tiene siete computadoras. O sea, imaginémonos eso, o sea, un vehículo ya con 7 computadoras ahí, inmersas, todo un IoT ahí, que les mide todo absolutamente. Entonces, y se pueden hacer ataques, ¿no? Por los diferentes vectores, porque no está actualizado, por ejemplo, el sistema operativo. Nos ponen un keylogger, que un keylogger puede ser software. Hay herramientas de software y de hardware, ¿no? Salen los keyloggers, puede ser un programita que cuando nos envían al teléfono, por ejemplo, un link o un PDF, es un archivo que nos bajemos, por ejemplo, ahorita aprovechando este tema del COVID, existen todavía muchos ataques en este sentido, ¿no? De que si queremos ver información actualizada sobre, por ejemplo, las víctimas o cómo está yendo este tema del COVID. O aplicaciones dentro de la URL para saber si en su sector hay cuántos afectados hay del COVID, ¿no es cierto? Entonces de eso se aprovechan, pues obviamente los delincuentes con temas de spam, sobre todo a nivel de correo electrónico. El avance tecnológico, si bien es una gran ventaja, como hemos dicho, pero también trae muchas brechas, ¿no? O sea, no solo hay las brechas en temas culturales, en temas de inclusión, como decíamos, porque mucha gente no lo tiene, no tiene acceso
a este tipo de charlas de computadores, etcétera, ¿no? Y también hay este avance, pues obviamente no todos tal vez tengamos la oportunidad de actualizarnos. Se habla ya de un tema de 5G, pero a veces ni el 4G o ni el 3G le sacamos el jugo, ¿no? Igual que un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo, si es que analizamos un poquito una cierta herramienta, creo que nunca le hemos sacado el respectivo jugo, diciéndolo de alguna forma. O sea, nunca hemos aprovechado todo y de repente ya sale otro sistema operativo, otra actualización, otra aplicación, otro reemplazo, otro parche. Y obviamente de esto se tiene que encargar una empresa de seguridad o el departamento de seguridad dentro del... Pero en el tema personal también, ¿no? O sea, y en un tema de... También hay otra que es la obsolescencia tecnológica, ¿sí? Hay muchas empresas que que crean a propósito, ¿no? O sea, se crean aplicaciones o sistemas o computadoras o dispositivos que solo tienen que durar 3 clics, por dar un ejemplo, o un N tiempo, ¿no? Entonces, todo eso va trayendo un tema también de brecha, sobre todo. Y también otro de los grandes factores es el tema humano, porque al final esto es de humanos, o sea, de los seres que estamos contestando una llamada, que estamos usando una aplicación, un juego, una videoconferencia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos vectores y factores de los cuales perdón, los delincuentes pues obviamente se aprovechan, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos existen en este sentido? Pues bueno, hay montones de estafas, ¿no es cierto? Fraudes, hay robos de bienes, incluso esto puede pasar del mundo digital al mundo físico, porque cuando uno publica cierta información de que está en cierto lugar, de que ha comprado un X producto, entonces incluso se puede rastrear, y de hecho se rastrea, ¿no? Con los tweets, con todo lo que uno va publicando, hay un montón de páginas web ahí que ustedes pueden analizar el comportamiento de las personas, ¿sí? Con todo este tema del COVID igual, ¿no? ¿Sí? Saber cuál es la persona y todo eso, entonces siempre es un tema de los datos personales, ¿no? Es súper, súper importante saber qué estamos compartiendo y también puede llegar un tema de vulnerabilidad familiar, o sea, puede ir escalando, como les digo, del mundo físico al digital o del digital al físico incluso, ¿no? Y ahí vemos algunos términos como el ciberacoso, el grooming, que es un ataque por lo general de un adulto, ¿no? O sea, ahorita no sabemos quién está detrás de la otra pantalla, ¿no es cierto? O sea, en el mundo físico nosotros sabemos quién es, ¿no? Incluso podemos tocarnos, darnos la mano, escucharnos, olernos, ¿cierto? Tiene sus ventajas, obviamente. Pero en el mundo digital y sobre todo los más aquí vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, muchos de estos temas han ido creciendo por el gran avance, esta rapidez, esta inmediatez de hacer las cosas, ¿sí? De tener, por ejemplo, de que los niños de 5 años del jardín, etcétera, de que tengan sus clases con sus profesoras, ¿cierto? De que vean a sus compañeros y que no es que esté mal, ¿no? Sino que hay que tomar las debidas precauciones, a prevenir. Y han habido casos en los que ya se han filtrado, lamentablemente, pues, pedófilos, pederastas en las clases, por ejemplo, de los niños. Entonces, siempre el tema del ciberacoso es súper, sobre todo, como les digo, para el tema de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso sin dejar de lado también a los adultos, ¿no? Entonces se puede dar un tema de robo de identidad, temas de difamación, acoso. Obviamente todo eso también está de alguna forma ya en el Ecuador tipificado. Muchos de estos son delitos que ya están tipificados en el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Y un término que yo me encontré hace algún tiempo, que es el cyberbaiting. No sé si alguien lo ha escuchado antes, pero es cuando un profesor también es acosado. O sea, hoy en día digamos que no salva a nadie, ¿no? O sea, si bien hay el bullying, de que el bullying es entre pares menores de edad, pero también un niño puede acosar a su profesor, ¿no? Al tomarle una foto o al generar un meme. Esos famosos memes, ¿no es cierto? Que si bien son muy graciosos y que nos invitan incluso a pensar a veces, pero también debemos ser parte de la otra cadena, o sea, no compartir todo. Entonces ahí viene justamente el tema de la inmediatez que les decía, ¿no? De que pensemos siempre antes de publicar, por ejemplo. O sea, nos llega una noticia, ahorita que estamos con este tema de la
pandemia, del COVID, todo este tema de las normas, las nuevas reglas que nos a- van a hacerse, ¿no es cierto? De los impuestos, bueno, en fin, un montón de temas ahí políticos, económicos, de educación, etcétera, pero a veces los compartimos y no contrastamos esta información. Entonces, dentro de esto hablamos de tres pilares de la seguridad digital. Otro tema importante también que se hablaba durante las charlas es que, bueno, no es lo mismo seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que entender también estos conceptos, el tema conceptual. Pero en este sentido, pues, justamente esta charla es un tema que se enfoca en la concientización. Sí, porque creemos mucho en el tema de generar, como les decía, de parte de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, un tema de una cultura, o sea, generar una cultura de ciberseguridad, un tema de una cultura de higiene digital, como se le llama en otros países, un tema de prevenir, porque si conversamos de estos temas con todos los actores que tenemos, que son la industria, el gobierno, todo esto conectado a través pues, de las diferentes hardware y software, tecnología, dispositivos y con toda la familia, ¿no? Hoy en día más aún, ¿no? O sea, de hecho, si antes las personas pasaban conectadas en el mundo digital y desconectadas del mundo físico, hoy en día capaz que esto tal vez hasta creció más, ¿no? Porque al estar de alguna forma encerrados, pues la gente está más conectada, ¿no? A plataformas de streaming, a entretenimiento, y que no es que esté mal, ¿no? O sea, está bien, pero hay que darle eh, cada cosa a su tiempo, hay que planificar horarios y sobre todo hablar de estos temas, ¿no? De la prevención, de hablar de los niños, del tema de sexting, de grooming, de que puede haber todas estas cosas, lamentablemente, que se dan, ¿no? Por los ciberdelincuentes. Entonces, en estos tres pilares es en los que se debería también basar el tema de seguridad digital. Ahora, ¿qué medidas de seguridad podemos tomar en este sentido? Bueno, hay algunas, ¿no? Le puse yo en este tres temas o tres ámbitos que van desde las organizativas, técnicas y jurídicas, ¿no? Puede incluso dentro de cada una de ellas haber más o incluso otro abanico, porque la idea es que todo este ecosistema digital sea dinámico y no sea estático, ¿no? Eso es algo que creo que nos ha cambiado más aún con este tema que nos encontramos, ¿no? Con el tema de salud, o sea, todo debe ser dinámico, ya no debe ser la producción que entra una cosa, ¿no es cierto? Se produce y sale, sino que analizar de cómo la producimos, cómo, qué materiales usamos, incluso hay temas de economía circular, o sea, hay muchas cosas que se las puede abarcar y un tema de educación sobre todo. Dentro de algunas medidas técnicas que podemos ir tomando, que existen también dentro de las charlas que hablaban en la mañana, Eddie mencionaba un tema de normas, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, no es solo herramientas, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, ¿sí? Pero una de estas herramientas son el tema de normas, marcos de referencia. Ahí ustedes pueden ver un poquito esta es basado en la 27001, 27000, bueno, la familia de las 27000, que hay muchas ahí normas y ayudas, obviamente. Hay otros temas de COVID, de ITIL, bueno, todo tema de normativas, ¿no? Es un tema de gestión. Luego también César nos hablaba de ciertas herramientas a nivel técnico, por ejemplo, a nivel de software. ¿Sí? Si vemos en este tema técnico, sí, vemos lo que se llama planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Dentro de los marcos regulatorios y del famoso EXI, el esquema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo, establecer una estrategia de seguridad o de ciberseguridad, que eso ya va a un nivel más macro, ¿sí? Tema técnico, por ejemplo, establecer controles de seguridad. Y esto, como les decía, no solo a nivel de las grandes empresas y pymes, ¿no? Sino también a nivel personal. O sea, si bien tal vez no tengamos un servidor en la casa, pero tenemos una computadora de escritorio, ¿sí? Manejamos accesos, ¿no? Tenemos una red interna, Diego, si ¿sí? nos permites, tenemos unos Pregunta. 2 minutos que nos queda Sí, del tiempo. Así es, para claro, claro. proceder a preguntas y Sí, sí, respuestas. ya Ajá, vamos terminando, tranquila. Entonces, dentro de esto hay muchos controles, ¿no? gracias. Social. Otro tema importante es de los datos personales, ¿no? Hay que ver mucho, verificar, analizar y difundir e indagar. Esto no solo a nivel de los datos personales, sino cuando, como les decía,
cuando uno va a publicar algo, siempre veamos bien qué es lo que vamos a hacer. Y en este sentido he cubierto justamente los 3 pilares que les decía, ¿no? Entonces viene el tema de la sociedad, la inmediatez, la seguridad y el tema de estar unidos, que es el final, ¿no? Entonces en este mundo digital, ya para ir acabando, es que este mundo mezcla entre físico y digital, este término también que se lo ha acuñado hace algún tiempo, viene que es responsabilidad al final de todos, ¿sí? Enseñar a los niños, o sea, el tema de la unidad, más aún hoy en día, el tema de que debemos enseñar a los niños y que los niños en la nueva generación, y esto es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, todo enseñar el tema de los riesgos, las TICs. Y para terminar, nada más, hoy se habló un tema de entre crisis, o sea, cambiar este tema de crisis por shock. O sea, si bien crisis es un peligro y oportunidad en un tema de etimológico de que usan justamente los chinos, ¿no? Pero creo que en vez de hablar de crisis, tal vez deberíamos hablar de un shock, porque ¿qué es lo que es un shock? Cuando uno conecta algún aparato eléctrico, ¿qué es lo que se nos sacude, ¿no es cierto? Y nos llama a hacer una acción y a estar precavidos, prevenidos, estudiar, o sea, también eso es súper importante, estar siempre actualizados y ver todos los temas, bueno, del tema humano, ¿no? Entonces nos llama este tipo de charlas. Con eso les agradezco mucho, creo que estamos justo con el tiempo y no sé si tienen alguna Así pregunta, es. por favor, con todo gusto poderles colaborar. Muchas gracias, Diego, por tu excelente presentación. Damos paso a una ciclo de preguntas y respuestas de nuestros telepresentes. Para recordarles una vez más que las preguntas y respuestas que no avancemos a responder por temas de tiempo, los vamos a enviar y los vamos a publicar también en nuestras redes sociales y recordarles que los pueden seguir en nuestro hashtag Unidos4EC, Unidos por una única causa, la Fundación Carla Morales, quien apoya de una forma humanitaria en esta emergencia del COVID. ¿Sí? Hola, hola. Sí, tenemos una pregunta. Claro, dígame, dígame. ¿Cómo lograr concientización, seguridad a la alta dirección? Ya, ese es un tema súper, súper interesante porque o sea, desde donde empieza o sea, hay que involucrarlo desde la cabeza, ¿no? O sea, y esto es un tema también de venderse, o sea, o de vender un proyecto. Entonces, a veces los que están o estamos en la parte de TI no nos sabemos vender. Entonces, ahí viene el tema de aprender también habilidades blandas, que se llama, ¿no? De inteligencia emocional, o sea, no solo ser tan técnicos en este sentido, o sea, no solo ser buenos programando, o sea, cada uno, hay espacios, ¿no? Como decías, y esto hay que trabajarlo en equipo, porque de ley necesitamos unos buenos programadores, por ejemplo, ¿no? O un buen tema de gestión. Entonces ahí viene el tema de las posiciones, de ir aprendiendo, de especializarse. Y con esto hablarles en el tema, cómo se le hablaría básicamente a los directivos, o básicamente en el tema de números. O sea, es súper simple el tema directivo y de negocios. Decirles, por lo general no hay dinero, ¿no es cierto? Y más o menos aún hoy, si antes no lo había para invertir, porque al final es una inversión. Hablamos de inversión o de gasto, ¿no es cierto? En muchos de los casos. Y esto es una inversión, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, hay que hablarle en temas de números, ¿no? Entonces a los gerentes, a los de marketing, al de talento humano, porque al final todos necesitamos de tecnología y tecnología también necesita de marketing, tecnología necesita de un apoyo de la gerencia, entonces en temas numéricos, o sea, decirle, a ver, a plantearle un escenario, ¿no? Entonces, supongamos que si no se compra un X producto, independiente de los productos que se usen, ¿no? O si no se implementa una X solución, o si no se hace una concienciación o una campaña, porque no todo es inversión en temas de herramientas, ¿no? A veces la mejor inversión también es, valga la redundancia, invertir en las personas, o sea, hablar, dar ese tipo de charlas, de enseñarnos, de educarnos, o sea, de cambiar la cultura. Entonces, decirle que, por ejemplo, si es que se cae un X servicio, la pérdida va a ser de una X cantidad de dólares. Entonces, ahí es donde tal vez les va a doler incluso más a los que están invirtiendo, ¿no? Y un tema de cultura, ¿no? Ahora creo que lo estamos viviendo más hoy en día, ¿no? Hoy hemos visto que si nos dicen, por ejemplo, no salga de casa, o sea, la gente sale. Entonces, un tema de cultura, de disciplina,
¿sí? Ser disciplinados, compartir, ser solidarios. Entonces, en este sentido, hablarle, o sea, no solo hablarle a los gerentes o a la alta dirección en tema de herramientas, ¿no? Porque a veces somos muy expertos en hablar de un firewall, de que se implemente un X sensor, una X herramienta con sus respectivas ventajas, que las sabemos nosotras, ¿no? Desde el tema técnico. Pero ahí viene la parte de vendernos también, ¿no? Porque al final es una venta. O sea, todos deberíamos, como les decía, aprender habilidades blandas, que es una de las grandes brechas en el tema de los ingenieros en general, ¿no? Pues por ahí es el tema del apoyo y hablarles siempre con algún ejemplo de que puede, o sea, como les digo, qué puede pasar si es que se presenta, como ahorita, ¿no? O sea, ahorita, si es que alguien ya estamos viviendo esto, ¿no es cierto? Del famoso COVID. Entonces, nadie antes se imaginó esto, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, tener un plan también, ¿no? Y esto que sea, y siempre involucrar a la alta dirección y que sea el ejemplo, porque si es que ellos no se involucran, no tiene sentido que, y para eso existen muchas normas, ¿no? Entonces no sé si por ahí ya les contesté y si no, igual a las órdenes cualquier otra duda. Muchas gracias, Diego. Tenemos otra pregunta más. Claro. Sobre la higiene digital, ¿AESI tiene un plan a nivel país? Claro, a nivel de la famosa higiene digital, AESI tiene un proyecto que es súper bonito, que lo hemos estado trabajando hace algún tiempo, que se llama Seguros en la Red. Es un proyecto en el que nosotros creemos mucho en el tema, como les decía, de crear una cultura digital. Entonces el proyecto se llama Seguros en la Red. Seguros en la Red es un proyecto en el que sobre todo nos enfocamos a los niños, niñas y adolescentes, que es nuestra siguiente etapa, pero ahorita sobre todo temas de niños, donde les hablamos de estos temas, pero a nivel lúdico, ¿no? O sea, con personajes. De hecho, tenemos dos personajes que se han creado, que se llaman Ciber y Alerto. Ellos nos ayudan a sacar, a explicar, ¿no es cierto?, todos estos temas de por qué no compartir, qué compartir, el uso de claves, porque a veces estos temas son muy técnicos y hablamos de que se use una clave de 8 caracteres, pero tal vez un niño no lo va a entender de esa forma, ¿no? Ni a veces un adulto. Entonces, ese es nuestro gran proyecto que lo tenemos. De hecho, nos ha abierto muchas puertas y sobre todo es el compartir ciertas experiencias, ¿no? O sea, la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad justamente nació con esa idea, con profesionales de diferentes ámbitos, del ámbito legal, el ámbito de las diferentes fuerzas armadas, tenemos CEOs, docentes, etcétera, etcétera. Entonces la idea es compartir estas experiencias y trasladarlo, en este caso, como les decía, estamos con un proyecto con los niños, pensamos, sacamos unas publicaciones a nivel físico, en unas revistas, pero también lo hemos hecho a nivel digital y queremos fomentar este tema de sobre todo los niños, ¿no? Y que de ahí se genere, o sea, que el primer círculo de seguridad sea la familia, o sea, seamos nosotros mismos como individuos. Y qué mejor hacerlo desde los niños, hablar de estos temas libremente, hablar de sexting, de grooming, qué pasa si subes una foto, hablar también de temas técnicos e incluso introducirlos en temas de ciencias, ¿no? A los niños, como les decía, los niños son siempre, y eso es algo que deberíamos aprender, ¿no? Cuando vamos creciendo a veces perdemos eso, los adultos, del preguntarnos del por qué. O sea, ¿por qué pasa esto? Los niños son sobre todo muy curiosos, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos la gran base de ir hacia los niños y que ellos ya no sean consumidores de tecnología, sino que ellos hagan tecnología, hagan ciencia, o sea, desarrollen su propio software anti-malware, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente de la mano con las universidades y un plan que sería muy interesante trabajarlo, o sea, cambiar esta mentalidad, porque esto lo que nos va a hacer es todo esto, este mundo en el que estamos viviendo ahorita, tiene que hacernos cambiar, o sea, ese shock que les decía nos tiene que hacer activarnos y ser rápidos, no inmediatos, porque la inmediatez, como dicen en el título ahí, cuando somos muy inmediatos tropezamos, pero si lo hacemos con rapidez, con cultura, con compartir, sobre todo eso es algún tema súper importante, que compartamos las cosas, algo que pasa, no compartimos. Entonces, ese es el proyecto, creo que nos ha abierto muchas puertas también y esperamos seguirlo continuando y que nos apoyen también. ¿Tienen Muchas alguna otra? gracias, Diego. Tenemos una última pregunta. Claro. En el tema de IoT, a futuro,
¿podría ayudarnos en la continuidad de negocio? Claro, claro, justamente algo que mencionaba, creo que era Eddie en la primera charla, él mencionaba justamente el tema de la continuidad del negocio, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Los negocios están paralizados, ¿no es cierto? La gran mayoría, ¿no? Hay muchos otros que están caminando, pero el IoT obviamente es una gran herramienta para temas de continuidad del negocio, para temas de productividad, como les decía, saber qué recursos estoy usando. Entonces el IoT es una gran herramienta siempre y cuando, como les decía, siempre pensar en seguridad, o sea, no solo en implementar, que esté bonito, que esté un dispositivo nuevo, siempre estarnos actualizando. Y con esto ir un poco a la industria 4.0, ¿no? Que es un, un tema que se lo acuñó en Alemania hace algunos años. También hay que ver la realidad del país, ¿no? O sea, hay que ver cómo se va a implementar, porque si bien allá en otros países están más avanzados y se hablan de otros temas, de la misma transformación digital, pero a veces no, ni siquiera los de tecnología entendemos estos términos, ¿no? Entonces, por eso es un tema de gestión, de habilidades blandas y claro, el tema de herramientas, obviamente hardware y software, incluso el tema de poner, imaginémonos una mejor recolección de basura con IoT, donde tengamos los tarros de basura que tienen sensores, etcétera, y dicen cuándo uno puede, cuando ya está lleno, o en las casas mismo, ¿no? O sea, entonces es un tema súper amplio, hay un gran negocio ahí, pero también hay que ver el tema técnico, o sea, las frecuencias, porque no, habría que ver si se lo puede o no implementar también, ¿no? Entonces, claro que es una gran oportunidad. Ahora, simplemente para terminar, y esto para todas las jornadas, y no se olviden que en la tarde y noche hay otras 3 charlas o 4, me parece, pero me parece interesante unas tareas que les podría dejar. Es que, ¿qué aprendieron en esta jornada? No solo de la charla de ahorita, ¿no? Sino en toda la jornada, ¿qué aprendieron? Les quisiera dejar estas 2 tareas, perdón. ¿Qué aprendieron en esta jornada y qué herramientas se llevan de estas charlas? Y esa es la idea, ¿no? Para poder aportar y seguir creciendo. Muchas gracias, Diego, por tu aporte y por la tarea que nos dejas en un Sí, 1 de mayo. Vamos a ser muy gracias. juiciosos y tratar de cumplir con lo que tú nos indicas. Y así es, la tarde les esperamos a partir de las 6 de la tarde. Tenemos 3 charlas en la sala 1. Vamos a hablar los temas de Cloud Security Architecture. A las 7 de la noche tendremos la charla Búsqueda de funciones inseguras en Linux. Y a las 8 de la noche, los 7 pecados de la ciberseguridad en el teletrabajo. Simultáneamente tenemos la sala 2, a las 6 de la tarde veremos el tema, la geopolítica del COVID. Una vez más, agradecer a nuestros organizadores, la AESI, Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad del Ecuador, Stay Consulting, la firma de abogados Espinosa Velarde, la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas, APSE Internacional, Capítulo Ecuador en formación, y a ti, Diego, por tu brillante exposición, que Muchas gracias. sin duda, con el apoyo y contribución de todos nuestros telepresentes y de toda la ciudadanía nacional e internacional, porque este evento es transmitido con apoyo también de especialistas y expositores también internacionales, podremos cumplir el objetivo, que es justamente apoyar a la Fundación Carla Morales. Y recordarles una vez más que nos sigan en nuestro hashtag Unidos 4S. Que tengan una buena tarde y nos vemos 6 de la Listo. tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti, Diego. Gracias.